Hola y bienvenidos. Este es el video número 73. Me da gozo estar con ustedes una vez más y no sé si lo pueden creer o no, pero este va a ser el último video en esta serie sobre Shabbat. En la próxima serie vamos a empezar a hablar sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Alguien me escribió hace mucho tiempo preguntándome sobre algunas cosas en estos versículos que son un poco ambiguas, entonces vamos a hablar sobre esto sobre las próximas semanas. Pero aquí estamos en el último de esta serie. La semana pasada miramos por los evangelios que nos cuentan la historia de la resurrección y lo que sucedió en los días después, de diferentes puntos de vista. Y estos puntos de vista son de los judíos que escribieron los evangelios de aquellos días, contándonos lo que sucedió después de la resurrección, y miramos por muchos versículos y pasajes en las Escrituras que no hay en ninguna parte una énfasis en el séptimo día. Y este es muy importante cuando llegamos al Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Y de hecho, miramos, si alguien quiere hablar de un día en que hay mucho énfasis, tiene que confesar por las evidencias que es el primer día de la semana que miramos mucho en el Nuevo Testamento. El día en que el Mesías se apareció a muchos de sus discípulos. Entonces, obviamente miramos no un cambio de Shabbat en el sentido del séptimo a primero, pero miramos un énfasis en el hecho de que ya el Shabbat es en Cristo Jesús. Entonces, guardar un día u otro no importa. Lo que importa es mi relación con Cristo Jesús a causa de la obra de Dios en mi corazón. Este es lo que me va a traer paz y descanso. Y este descanso puedo experimentar todos los días de mi vida. Y si leemos en Mateo capítulo 6, nos habla de esto por no preocuparnos de nada, porque Dios nos ha prometido a cuidar a su familia. Entonces, y entendemos también, aparte de esto, que mi relación con Dios fue reconciliada por lo que Cristo hizo, no por mis obras. Y otra vez, una énfasis en el hecho de que mis obras muestran la obra de Dios en mi corazón, pero no es la razón que Dios obró en mi corazón. Entonces, este es muy importante. En este video, deseo darles mis observaciones en cuanto a todo lo que hemos visto sobre las últimas 72 semanas. Tal vez va a ser un video un poco más largo que otros videos, pero nada más quiero contarles lo que he observado por mis estudios desde el principio de esta serie. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por haber permitido a nosotros estudiar todo esto sobre estas 73 semanas para ver tantas doctrinas de tu palabra y por haber dado a nosotros un entendimiento más profundo sobre lo que es Shabbat y sobre lo que es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo terrenal y lo celestial. Te damos muchas gracias y espero que, Padre, por medio de estos estudios que hemos madurado un poco más en este camino estrecho hacia la meta, como Pablo dijo, extendiéndonos hacia la meta, y que sea una ayuda en poder dar una respuesta por la fe que confesamos. Te damos gracias, Padre, y esperamos que a través de estos videos que hablas a corazones, los corazones de los que son tuyos, Padre, sean griegos
Oh judíos, Padre, que puedes utilizar estos videos para alcanzar a tu gente de todas partes del mundo. Te damos gracias, te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, unas observaciones. Solamente voy a leer las cosas que a mí me tocaron a través de todo este estudio. Primero, miramos en Génesis que el séptimo día no tenía fin como los otros días. Miramos esto en el mero principio de estos videos. También miramos que el Shabbat fue el día último de 7 días, no es sábado, como en las escrituras traducidas en español dicen sábado, pero no es sábado, es Shabbat, séptimo, nombrado en el griego Shabbatón. También no podemos olvidar lo que miramos en Números 28:9, que fue apuntado 2 ofrendas en el templo en el Shabbat. Entonces, si uno insista en guardar el día como bajo el antiguo pacto, se está obligado o se necesita también guardar todo. Entonces, tiene que dar 2 ofrendas en el templo, aparte de otras cosas, obviamente. También miramos que Cristo canceló el manuscrito de las ordenanzas, como miramos en 2:14, Colosenses 2:14, entre otros versículos. También miramos en Efesios y otros. Miramos también que el Mesías resucitó el primer día de la semana, no el séptimo. Pero no hemos realizado la plena consumación de este descanso que tenemos en Cristo, y entendemos que solamente por resucitar el primer día no cambia obviamente el día séptimo como miramos bajo el antiguo pacto, pero bajo el nuevo pacto, como miramos sobre los últimos 2 videos, que ya el día no importa. También esperamos la plena consumación de este descanso con gozo y por fe cuando en el reino venidero vamos a conocer este descanso por completo. Tal vez poco a poco estamos realizando más descanso en nuestras vidas día tras día, como en mi propia vida, ya que tengo desde 1992, cuando fue la primera vez que escuché algo sobre Cristo. Entonces, desde ese tiempo, en los primeros días de mi fe hasta ahora, cada año estoy experimentando más y más descanso por más y más crecer en mi fe. También miramos que desde la creación hasta Cristo, el pueblo de Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Y bajo esto recordamos que según Éxodo 31:17, que servía como un señal, este fue consumado en la cruz, como miramos en los últimos 2 videos. Miramos otra vez que en Colosenses 2:14, que las ordenanzas fueron clavadas en la cruz. Miramos en Mateo 5:17 que Cristo vino a cumplir la ley, no anular o borrar la ley. Miramos también en Colosenses 2:17, en Hebreos 8:5 y 10:1 de Hebreos, que el antiguo pacto era una sombra de la verdadera cosa en el nuevo pacto. Obviamente este es muy importante, porque lo que leemos bajo el antiguo pacto fue cambiado bajo el nuevo pacto. Como hemos hablado mucho sobre lo terrenal versus lo celestial, o lo carnal versus lo espiritual. Lo hemos visto bajo estos 2 cosas dentro de todos estos versículos. También recordamos que en Génesis el séptimo día era un anticipo de la eternidad misma. Otra vez, la sombra en comparación con la verdadera cosa. También
Recordamos que bajo el antiguo pacto el mandamiento habla de trabajar para ganar el favor de Jehová, como miramos en Deuteronomio 28. Recuerden, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí era un pacto de dos lados. He hablado mucho sobre este hecho porque lo que Jehová iba a hacer dependía de lo que Israel hizo o de su comportamiento. Entonces, para ganar favor con Jehová, tenían que comportarse según toda la ley. Entendemos por lo que hemos visto en Deuteronomio 10, Deuteronomio 30, que Dios dijo muy antes de todo esto que iba a circuncidar sus corazones. Entendemos que sin la obra de Dios en el corazón es imposible agradar a Jehová. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 8. También recordamos que ya estamos bajo un nuevo pacto. Recuerden, este pacto empezaba en la cruz, no antes de la cruz. Entonces, cuando miramos a Cristo, por ejemplo, en el río Jordán y Juan está bautizándole, entendemos que este fue bajo el antiguo pacto, que bajo el nuevo pacto no es necesario bautizarnos en agua. El bautismo es por la sangre de Cristo. Entonces, cuando entramos en el libro de Hechos, ya miramos que había mucha discusión, mucha disensión en cuanto a lo que deben o deberían practicar. Por eso la carta que miramos en Hechos capítulo 15, porque bajo el nuevo pacto es el Mesías que ganó el favor de Jehová por su esposa. Obviamente, este es muy importante porque Cristo ya mora en nosotros, mora en su esposa, como las escrituras nos hablan bien claro. Y si es así, nosotros también, por la reconciliación, por medio de la cruz, nosotros también tenemos favor en los ojos de Jehová, no por cumplir con la ley, sino porque Cristo cumplió con la ley. Muy importante, la división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y como hemos visto el cambio en el libro de Hechos. Pero este nos lleva a una pregunta muy importante para los que quieren guardar Shabbat como bajo el antiguo pacto. Porque uno tiene que preguntarse que si debe de renunciar su trabajo, si le obligan a trabajar el primer día de la semana o no. Porque si queremos guardar el Shabbat como bajo el antiguo pacto, uno tiene que decir a su jefe, no voy a trabajar el domingo. Y sabemos que para muchos este va a terminar en liquidación. Entonces, recordamos que el punto que miramos en el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con el día. El punto es la fe depositada en el creyente y su regeneración, en su entendimiento de la obra de Cristo en la cruz. Es su entendimiento de la doctrina de obras versus la doctrina de fe. Entendemos que nosotros vamos a producir obras por fe, y esto porque el Espíritu habita en nosotros. Y hemos visto en el libro de Gálatas, entendemos las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces, últimamente es nuestro entendimiento de lo que leemos en el libro de Romanos capítulo 8 y en específico 28 a 30, porque nosotros fuimos hechos para hacer buenas obras desde la fundación del mundo en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 a 10 y Romanos 8 dice que por la obra de Cristo en la cruz, nosotros fuimos regenerados y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Todo esto es muy importante y no podemos
olvidar una vez más de lo que miramos en el Nuevo Testamento es la revelación de la sombra de las cosas en el Antiguo Pacto. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos es que si el creyente como un ser humano con límites físicos debe de guardar un día de descanso. Pero esta es otra práctica. Este no tiene que ver con guardar el séptimo día. Puede ser el séptimo o el primero hasta el sexto día. No importa. Pero tenemos que recordar que todos nosotros necesitamos un día para descansar y recuperar nuestras fuerzas para seguir en el mundo por los otros 6 días. Pero otra vez, este no tiene nada que ver con guardar Shabbat bajo el antiguo pacto. Tiene que ver con ser buenos mayordomos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente y cuidarnos, porque es una lucha cotidiana en este mundo. Entendemos esto. Entonces, un día para congregarnos, para estar en comunión con otros hermanos, obviamente es necesario, como miramos en Hechos 20, versículo 7, o en Juan 20, el versículo 19. Un día para el estudio junto con nuestros hermanos. Obviamente, este es muy importante para hacer preguntas, para ayudarnos a entender mejor las escrituras. Es por esto que estoy subiendo estos videos, porque nos ayuda a entender mejor las escrituras. También un día de recuerdo, para recordar la creación, recordar la preservación de la gente de Dios y la redención y la resurrección. Recordar todo esto porque sin todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta la cruz, entonces sin entender estas cosas, no tenemos un aprecio grande por lo que sucedió en la cruz. También un día para cultivar la comunión con Dios, como miramos en Apocalipsis 1:10, por ejemplo. Cultivar esta comunión con Dios es muy, muy importante. Y cuando estamos trabajando los 6 días de la semana, sea de lunes a sábado o martes al domingo o lo que sea, obviamente nos levantamos muy temprano, regresamos a la casa muy tarde, estamos bien cansados, tenemos que también, para los que tienen familia, tenemos que ministrar a la familia. Hay muchas otras cosas. Entonces, guardar un día como familia en Cristo para cultivar nuestra comunión con Dios, obviamente es muy importante. También un día para mostrar alegría, para mostrarle a Dios que somos alegres por toda la obra que Él ha hecho en la cruz, como miramos en Isaías 56, el versículo 2, o en Salmo 119, el versículo 24. Y otra vez cultivar esta actitud en nosotros de alegría y alabanza y agradecimiento hacia nuestro Dios. Como miramos en los salmos, como Salmo 116, 12 y 14, todas estas cosas son muy importantes. Entonces, guardar un día para todo esto, obviamente es importante, pero no tiene que ser nuestro día séptimo. Puede ser cualquier día de la semana. Y últimamente es un día de anticipación, aguardando con ansias aquel día de reposo santo, dichoso, eterno que queda para el pueblo de Dios. Entonces estamos guardando un día para recordar lo que viene, lo que las escrituras nos cuentan en cuanto a lo que está
por venir, el día del Señor. El fin de todo esto, el fin de pelear contra la carne, de estudiar su palabra. Vamos a estar en su presencia. Vamos allá a ver a nuestro Dios, nuestro Cristo, a Moisés, a Isaías, Salomón, David, a Pablo, otros santos. Vamos a estar presentes con ellos para toda la eternidad. No lo puedo imaginar, pero con ansias, con anticipación, estoy esperando este día. Entonces, guardar un día para recordar todo esto es muy importante porque nos regenera en un sentido espiritual, emocional, mentalmente y espiritualmente. Nos regenera para poder pasar 6 días en el mundo, donde está sacando de nosotros muchas, pero muchas fuerzas. Últimamente quiero leer 2 cosas. Uno es de McClintock y Strong. Ellos dicen, no hay ley en el Nuevo Testamento en cuanto al Shabbat, referente al primer día. Sin embargo, se puede observar que no es tanto el tiempo preciso lo que es universalmente vinculante, sino que se debe considerar un día de cada 7. Ellos siguen diciendo, como es imposible determinar con certeza cuál es el séptimo día desde la creación. Este es muy importante porque si queremos ser muy legalistas sobre este hecho del Shabbat, no es posible en ninguna manera saber cuál día de nuestros días es el verdadero día séptimo. Entonces, ellos siguen diciendo, como es imposible determinar con certeza cuál es el séptimo día desde la creación, recuerden, hablamos de esto en el principio de estos videos, que nuestro calendario se ha cambiado muchas veces. Tampoco sabemos que si desde el primer siglo hasta ahora, que si aún los judíos saben cuál es el verdadero primer día de la semana, como en el Antiguo Testamento. Y dice, y como a consecuencia de la forma esférica de la Tierra, entonces entendemos que de un lado del globo a otro lado, porque el sol se levanta más temprano y se acuesta más tarde, depende en dónde estamos ubicados en la Tierra, también cambia la hora que empieza el séptimo día. Entonces es imposible para nosotros aquí en el occidental guardar el día Shabbat igual como ellos en el oriente, por el cambio, como dice aquí, la forma esférica de la tierra. Y dicen, y lo absurdo del esquema que se supone que la tierra es una gran llanura, el cambio de lugar ocasionará necesariamente alguna alteración en la hora del comienzo y del final de cualquier día en cuestión, siendo siempre a la misma hora en algún lugar o otro la salida y la puesta del sol, el mediodía y la medianoche. Obviamente esto lo sabemos. Parece muy irrazonable poner tanto énfasis en el día en particular como algunos lo hacen. Obviamente, este es obvio. Como ellos del oriental empiezan su día más temprano que nosotros en el occidental, este es algo que todos han aprendido desde primaria por cuestiones del hecho de que la tierra es un globo, no como dice aquí que la tierra es una gran llanura. Obviamente, como ellos dicen, es muy absurdo pensar así. Y últimamente,
entendemos que no hay otro Shabbat, no hay otro reposo además de Yeshua el Mesías. Él solo satisface los requisitos de la ley. Él solo proporciona el sacrificio que expía el pecado. Él solo es el plan desde la fundación del mundo para que dejemos de trabajar en nuestras propias obras. También Él solo es el único camino de la salvación. Y recordamos la consecuencia que el hombre en Números 15, 32 al 36, la consecuencia que él sufrió por rechazar el día de reposo. Entonces, si lo que miramos en el antiguo pacto es una sombra de lo que experimentamos bajo el nuevo pacto, entonces, ¿cuál es la consecuencia por rechazar al verdadero Shabbat, Yeshua el Mesías? Porque miramos que en Números, este hombre hizo su pecado conociendo lo que estaba haciendo, lo hizo deliberadamente, lo cometía con descarada audacia a plena luz del día, en abierto desafío a la autoridad divina. Entonces, rechazar a Cristo bajo el nuevo pacto, Cristo que es nuestro Shabbat, nuestro día de reposo, obviamente tiene consecuencias eternas. Y entonces así será para todos los que rechazan la provisión de Dios para nuestro reposo sabático en Cristo. Vamos a terminar en Hebreos 2:3. Para terminar toda esta serie, Hebreos 2, el versículo 3. Aquí miramos una muy buena pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad? Una muy buena pregunta. Entonces, espero que ustedes aprendieron mucho sobre estas últimas 72 semanas. Como dije, la semana próxima vamos a seguir con la próxima serie sobre 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y vamos a platicar de cosas de los fines del tiempo. Gracias por estar conmigo hasta el fin de esta serie, para los que se quedaron hasta el fin. Espero que Dios va a seguir abriendo sus ojos y su oír a las verdades de su palabra. Como siempre digo, es mucho, y el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.